Hace 12 años exactamente, Aida, Feliciano, miles de hombres y mujeres caminábamos la palabra hacia Bogotá y llenábamos de esperanza a un pueblo golpeado por el paramilitarismo, un pueblo sometido a la inmovilidad porque la movilización era brutalmente reprimida. Y logramos poner un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí podíamos volver a levantar la voz y que podíamos proponernos un país para la vida digna. Hoy, 10 años después de la instalación del Congreso de los Pueblos, seguimos oponiéndonos al extractivismo, seguimos oponiéndonos al patriarcado, seguimos oponiéndonos al colonialismo y volvemos una vez más desde el suroccidente colombiano y para Colombia a proponer la vida en lugar de la muerte, la paz en lugar de la guerra, la soberanía nacional en lugar de la intervención. Vamos a Bogotá porque queremos que haya paz en este país, porque como pueblo somos soberanos, como organizaciones somos propositivos y seguimos soñando un país para la vida digna. Territorios. Este es un gobierno que nos expulsa, que nos desplaza. Este es un gobierno que no da campo a lo fundamental. Lo fundamental es la vida y por eso hoy recibimos el llamado de la Minga y hacemos que tiemble la tierra marchando junto a ellos, acompañando a la Minga en Bogotá. Vamos a acabar con este gobierno. Vamos a acabar con este gobierno. Una justicia que la En Colombia, desde finales de los años 80 e inicios de los 90, el régimen político excluyente y clasista de siempre se ha venido moldeando con las conductas mafiosas propias del narcotráfico y prácticas descaradamente corruptas. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Con la Constitución del 91 se impone el modelo neoliberal que venía ajustando el diseño y las perspectivas de acumulación de capital de los ricos del país. Se van privatizando las empresas estatales, en especial las de servicios públicos. Se van legalizando los capitales irrigados por el narcotráfico, convirtiendo a Colombia en una inmensa narcorrepública.
Se intensifica el asesinato a todo opositor político que ondee las banderas de cambio y se incrementan las masacres paramilitares y el despojo, derivando en mayor concentración de la tierra y un fenómeno de descampesinización. Parece el fin de la historia. En la última década del siglo XX cae el muro de Berlín. 9 grupos guerrilleros se desmovilizan, entre ellos el M-19. El poder financiero se concentra y aumenta mientras se deprecia el salario real. Se va reprimarizando la economía y aperturando el libre cambio comercial, y Colombia, como siempre, asume una posición subordinada al capital extranjero. Este violento choque económico que impuso el régimen estuvo acompañado por la modernización y asesoría gringa a las Fuerzas Armadas, en especial a la Fuerza Aérea, e intensificación del terrorismo de Estado. Esto permitió no solo neutralizar el avance militar de la insurgencia, sino su aislamiento político, al tiempo que el movimiento social fue el principal objetivo de debilitamiento y atomización. Bajo la política de eliminar el agua al pez, el objetivo ha sido destruir las comunidades y su tejido social. Ok, listo, ahí va un cohetillo, tengo la base, ¿me ayuda ahí? Where's he gonna shoot now? He's gonna shoot at the tree line just north of the bridge, northwest of the bridge. ¿Cuánto lechuga? Just passed a whole bunch of people. Yeah, I just told him not to shoot. He wants to shoot a rocket. I told him not to do it. I got a bunch of people here, but they're mostly all civilians. I don't see any. Okay. Guerrillas. Se parecen todos civiles esta gente aquí. Sí. ¿Se cambiaron? Se cambiaron, yeah. They all changed clothes. Traded within the civilian population. And they bugged out of town dressed as civilians. Jesus Christ! What? This motherfucker's shooting at civilians. Okay, do you see where he shot? Oh, that wasn't my call. Hey man, they blew up that building. Oh shit, more tracers. Oh, let's get the fuck out of here. Let's get the fuck out of here. Okay. Pero en medio de tanta violencia contra el pueblo, nuestra gente, que cansada de un modelo de pobreza y exclusión, asume su rol de ser protagonista de una nueva historia, que recoja las memorias y luchas de sus ancestros y ancestras, por la construcción de poder popular, por la defensa de la vida y la naturaleza. Cuando quisimos reafirmar nuevamente este proceso de la dignidad, al hombro con muchos muertos, al hombro con muchos heridos, al hombro también con muchas tristezas de muchas mujeres por este conflicto social y armado, al hombro con muchas tristezas de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad porque este país no es capaz de quienes nos representan generar un escenario de una verdadera construcción política. Por eso estamos caminando, compañeros, y caminamos la palabra, porque en este país no vale lo que está escrito. La Constitución Política de Colombia y muchas normas que hoy se han escrito en Colombia, el primero que la viola es el gobierno colombiano, es el gobierno de Uribe. Por eso este pueblo con dignidad quiere caminar la palabra, y lo hemos caminado y lo seguiremos caminando, porque nuestra palabra vale mucho más, porque viene del sentimiento de cada uno de los corazones, de la conciencia, de lo que somos nosotros, humildes, trabajadores, estudiantes, obreros, campesinos, afrocolombianos, indígenas, todos quienes estamos representados en esta minga. El ejercicio de la minga, como su palabra lo indica, es el trabajo en comunidad, el trabajo colectivo.
Lo que logró hacer la minga, que es una expresión, un concepto indígena traído desde nuestros ancestros y ancestras, fue abrir el espacio para que llegaran muchos sectores y organizaciones sociales y se permitiera pensar en la necesidad de legislar. Entonces, la minga camina la palabra, encuentra a diferentes sectores sociales en el camino, debate con ellos, se toma el tiempo, porque el tiempo de la minga es un tiempo sagrado, por decirlo de alguna manera, para escuchar, pero no solo para escuchar, sino para hablar, para ir construyendo en el camino. Y así fue como la minga planteó ante una situación de un Estado inconstitucional, de un Estado patriarcal, de un Estado que solo le importa la globalización de la economía, encontrar una ruta para hacer legislación desde los pueblos. Digamos que entre el 2008, 2009 y 2010, porque casi que los que caminan son los mismos, se van sumando otros, pero lo que se construye es una ruta metodológica para la legislación desde los pueblos, y esa legislación se basa en los mandatos construidos desde la minga, en los 5 puntos iniciales. El Congreso de los Pueblos lo que hace, digamos, es agregar 2, 3 punticos al debate que ya se había iniciado con la minga, y en ese sentido el Congreso de los Pueblos inicia un caminar de la palabra acudiendo un poco a la metodología que se construyó. Yo creo que aciertos importantes y lecciones pedagógicas aprendidas de la minga era: 1, caminar la palabra; 2, hablar con los pueblos; 3, escucharnos entre pueblos; 4, tener unos relatores y unos moderadores que fueran documentando y sistematizando lo que estaban argumentando las comunidades, pueblos, sectores sociales, y llevarlo hacia el 2010 en grandes mandatos como parte de la legislación de los pueblos. Es decir, estamos ante una legislación estatal que es absolutamente violatoria a los derechos civiles, a los derechos políticos, a los derechos económicos, sociales y culturales. Y construimos desde las comunidades, pueblos y sectores una legislación que permite una vida digna. De ahí que se base sobre todo en los planes de vida de las comunidades, que no son planes de vida ni construidos por la minga ni construidos por el Congreso de los Pueblos, sino que viene de una construcción desde muchas luchas anteriores. Yo creo que ahí es importante reconocer que la minga y el Congreso de los Pueblos son un proceso. Y en tanto son un proceso, recogen las acciones, no es refundar una acción de lucha, sino recoger esa acción de lucha que venía de sectores históricos e importantes, sociales, políticos en el país, que habían sufrido en carne propia la violencia. La eliminación sistemática de movimientos, por ejemplo, como A Luchar, es un elemento que ponía en debate la necesidad de volver a fortalecer una estrategia, porque cuando se pierde un líder, se pierde una historia, y aquí hemos perdido muchos. Entonces, recuperar esa historia para seguir el camino, y seguir el camino para transformar. De esta forma dejamos instalado este Congreso. De esta forma vamos a hacer historia, y que los hijos de nuestros hijos sepan que aquí en la Plaza Che Guevara, el día 9 de octubre del año 2010, se instaló el Congreso de los Pueblos, ese que va a construir el país que soñamos, y ese que nos va a permitir seguir construyendo el plan de vida, desde el referente y el concepto de la vida en su conjunto, porque aquí nos estamos jugando la vida para seguir viviendo. Entonces comienza el camino del Congreso de los Pueblos en cada una de las regiones, se recorrió todo, se recorrió el centro del país, el Congreso de los Pueblos fue a
la Costa Atlántica, el Congreso de los Pueblos fue a Nariño, el Congreso de los Pueblos fue al Huila, el Congreso de los Pueblos fue a Ibagué, el Congreso de los Pueblos fue a Arauca, el Congreso de los Pueblos iba recorriendo, y al recorrer y debatir con las comunidades fue creciendo y se sustentó de fondo los argumentos para esa legislación desde los pueblos. Legislación como cuál, por ejemplo, ¿qué piensan las comunidades en torno a la política mineroenergética? ¿Qué piensan las comunidades en torno a la política agraria? Y digamos que de ahí el Congreso de los Pueblos toma los mandatos que hoy hacen parte de la lucha que se está dando. Con la persistencia de todos y todas los concitados por el ánimo de una Colombia diferente de la que hoy tenemos, llevaremos adelante las deliberaciones aquí iniciadas a todos los rincones para escuchar y retomar los anhelos de los nunca escuchados y siempre negados. El surgimiento del Congreso de los Pueblos en el 2010 se han marcado como unos momentos históricos para la constitución del movimiento social y político. Después de desarrollado el Congreso Fundacional en octubre del 2010, nos convocamos posteriormente a empezar a desarrollar como los mandatos, ¿cierto?, que surgieron alrededor de ese Congreso. Es así como en el año 2011 se convoca al Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía, que se realiza en Cali, en la universidad. Allí pues evidentemente ese mandato reproduce unos deseos muy interesantes en términos de la defensa del agua, la defensa del campesinado como sujeto de derechos, de empezar a darle también como unas miradas a todo el tema de lo que nosotros llamamos la relación campo-ciudad, y en fin pues todo lo que concierne a la defensa de la vida en el marco de los territorios, y pues todo lo que también concierne en términos de la defensa misma de la madre tierra. Ese congreso termina con una gran movilización, ¿cierto?, un desplazamiento que hacemos en su momento a Cajamarca, rechazando el proyecto minero de la Anglo Gold Ashanti, que nos pareció muy interesante porque evidentemente uno de los puntos más fuertes es la defensa de la tierra contra todos estos modelos de minería y de economía extractiva que se están dando en los territorios. Saludamos a las delegaciones quienes han recorrido montañas, valles, ríos, territorios ancestrales, caminos, sueños y esperanzas para encontrarnos hoy, porque esta tierra es nuestra, el territorio lo construimos los pueblos. La tierra es para el que la ama, la cuida, la defiende y le da un uso en respeto mutuo, viéndonos reflejados nosotros y nosotras en la madre tierra. Afros, comunidades campesinas y urbanas, todos y todas victimizados, excluidos, despojados, quienes hoy nos juntamos para analizar, legislar y mandatar. A construir poder desde lo local sin miedo. No tenemos gobierno para los pueblos, no tenemos país de los pueblos. Construyámoslo nosotros sin miedo, allá en las veredas, en los resguardos, en las comunas, en los consejos comunitarios, en los barrios, en todo Colombia. Construyamos el poder de los pueblos. Desde el 2010, como Coordinador Nacional Agrario, hemos puesto nuestras apuestas políticas y de construcción de país, las hemos puesto dentro de ese marco de mandatos que tiene hoy el Congreso de los Pueblos. Ahora bien, lo de el mandato de tierras, territorios y soberanías. Creo que allí
es una cosa mucho más amplia, ¿sí? Que tiene que ver con lo minero energético, que tiene que ver con reforma agraria, que tiene que ver con ordenamiento popular, que tiene que ver con lo ambiental. O sea, hay una gama de mandatos allí que encierran, digamos, un conjunto de cosas en términos de seguir defendiendo la vida y los territorios, ¿sí? Ahora, digamos, en estos 10 años podemos nosotros señalar como CNA qué desarrollos hemos tenido de cara a esos mandatos, ¿sí? Nosotros podemos manifestar que es importante tener en cuenta que el nivel de concentración de la tierra en Colombia cada día es mucho más marcado, ¿sí? O sea, hoy un pequeño porcentaje de personas son las que tienen un alto porcentaje de la concentración de la tierra productiva. Entonces, por ejemplo, hoy en Colombia los campesinos, campesinas, indígenas y afros producimos el 68% de lo que se consume. Pero el nivel, digamos que lo que tenemos de tierra es muy mínimo para lo que se produce, pero además no tenemos ningún tipo de garantías. Entonces, digamos que desde esa lectura, nosotros como Coordinador Nacional Agrario, nos hemos puesto en la tarea de la construcción de territorios campesinos agroalimentarios, ¿sí? Los territorios campesinos agroalimentarios están pensados para garantizar la soberanía alimentaria, pero la soberanía popular y territorial, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros en esa apuesta hemos dicho, vamos a la construcción de 10 millones de hectáreas de territorios campesinos agroalimentarios, que con ello garantizaríamos esa soberanía que nosotros estamos planteando. Pero además, los territorios campesinos agroalimentarios tienen, pues, unos principios, unos objetivos. Esos territorios campesinos agroalimentarios, primero, tienen un enfoque de poder popular. Desde allí las comunidades campesinas legislan para el territorio y hacen de él su junta de gobierno campesino, hacen de él su plan de vida, pero además, digamos, hacen de él el ordenamiento social y productivo del territorio, ¿cierto? O sea que, digamos, ¿qué tantas familias estamos acá? ¿Cuál es la necesidad que tenemos para resolver de manera colectiva ese problema que tenemos en esta sociedad? Pero además, digamos, los territorios campesinos agroalimentarios también, digamos, están organizando y creando la guardia con el enfoque que nosotros le hemos dado para cuidar la vida, el territorio y las comunidades, ¿cierto? Pero además los territorios campesinos agroalimentarios tienen como tarea hacer ese tránsito de esa agricultura agrotóxica que nos han puesto a hacer una agricultura orgánica y agroecológica. O sea que, digamos, es la transformación real del territorio de acuerdo a la necesidad que tiene una comunidad, ¿cierto? Hoy, digamos que en el país tenemos declarados varios territorios campesinos agroalimentarios. En el norte de Nariño, en el sur del Cauca, en Saravena, en Fortul, en Arauquita y Tame. Hoy nosotros decimos, según lo que, digamos, hemos hecho en términos topográficos y geográficos, son cerca de 500.000 hectáreas en territorios campesinos agroalimentarios. Una apuesta legítima. O sea, si bien el Estado no hay voluntad para reconocernos, eso no indica que va a ser impedimento para que sigamos en este ejercicio de materializar este mandato que lo hemos hecho, digamos, a través de ya un par de años que hemos venido haciendo ese ejercicio. Y estamos en la construcción de un nuevo territorio campesino agroalimentario en el Huila y también en el sur de Bolívar. Nuestra proyección es construir 10 millones de hectáreas de territorios campesinos agroalimentarios que a partir de allí nosotros lograríamos, desde este instrumento organizativo que representa parte del campesinado y el sector agrario, poder garantizarle a un país como el nuestro la soberanía alimentaria. Llorábamos y sufríamos el desplazamiento de nuestras tierras. Y después de 22 años de lucha, hoy estamos aquí celebrando una victoria de lucha y resistencia y declarando el territorio campesino agroalimentario Laguna del Lipa, soberanía y resistencia popular, donde creamos también nuestra guardia campesina para seguridad de nuestro territorio campesino, ya que no creemos en la seguridad que el gobierno nos presta por medio de la Policía Nacional y el Ejército Nacional y sus estructuras militares. Porque aquí en Colombia
esas estructuras lo que han hecho es asesinar al campesinado. Entonces, uno de nuestros proyectos dentro del territorio agroalimentario es nuestra propia Guardia Campesina para seguridad de nuestro propio territorio. El hecho de decir que se declara un territorio campesino agroalimentario, es decir, es la voluntad de las comunidades. Están diciendo, esta es nuestra tierra, pero le están diciendo al Estado, nosotros la gobernamos, nosotros somos los que sabemos cultivar la tierra. Arauca es un departamento productivo, un departamento agropecuario, no un departamento petrolero. Con el crecimiento de las ciudades, el fortalecimiento de las industrias y todo este tema, pues comienzan a aparecer conflictos urbanos, y entonces conflictos y luchas y movimientos urbanos hay por lo menos desde la década de los 20, ¿sí? Cuando se empiezan a crear como las primeras organizaciones de mujeres, textileras en Fabricato y en las empresas que hacían telas, cuando hay las primeras luchas de los inquilinos por la vivienda, y de ahí para adelante pues uno puede encontrar permanentemente luchas de la gente de las ciudades en Colombia por, digamos, tener mejores condiciones de vida, como con sus altos, sus picos, sus bajos, ¿sí? Cuando hacia los 80s hubo una nueva oleada muy fuerte de urbanización, producto ya no tanto del modelo de desarrollo, aunque también, pero sobre todo de la violencia, hay un nuevo pico de las luchas urbanas en el país. Entonces, y esas luchas urbanas no fueron solamente luchas de pelea, sino de organización y de autoconstrucción, y las ciudades en Colombia pues son producto también de la autoconstrucción de la gente, y el movimiento urbano históricamente contribuyó a eso, ¿sí? Yo creo que uno, con la excepción, digamos, de alguna forma, de la Coordinadora de Organizaciones Cívicas y Populares, uno podría hablar que en las ciudades ha habido muchas movilizaciones y ha habido muchas organizaciones, pero muy atomizadas, ¿sí? Y que con esta excepción de la Coordinadora de Organizaciones Cívicas, pues no ha habido, digamos, como una coordinación en las acciones y menos en la mirada que la gente de las ciudades tiene sobre cómo deberían ser las ciudades, ¿sí? ¿Cuáles deberían ser las ciudades, digamos, en un país para la vida digna, ¿sí? Sobre el campo se han dicho más cosas, y sobre las territorialidades indígenas y negras también, ¿sí? Pero sobre las ciudades ha habido una mirada, digamos, más fragmentada por una razón fundamental, ¿sí? Y es que las ciudades son el territorio del capitalismo. La Constitución en Colombia dice que el ordenamiento territorial es una construcción colectiva, ¿sí? No es una decisión de expertos y de sabios y de chicos listos, ¿sí? Es una decisión colectiva, política, ¿sí? Y en Colombia, en el modelo urbanista y en general en el modelo, pues, de desarrollo territorial, lo que hemos tenido son decisiones verticales, donde los expertos agencian los intereses económicos y los negocios, pues, de los dueños del país, ¿cierto? Entonces, la forma, digamos, generalmente como se ve ese conflicto entre una ciudad y otra, pues es que generalmente esa ciudad de los negocios se va imponiendo y va destruyendo y va marginando y va generando nuevos escenarios de conflictividad en la ciudad periférica de la que se alimenta, ¿no? Que produce la riqueza, digamos, que ella usufructa y disfruta. Los grandes comercios de las ciudades están controlados por el paramilitarismo, ¿sí? Y las dinámicas que imperan allí son dinámicas de lavado de dinero, porque esa es la otra forma también que asume, pues, el narcotráfico en las ciudades. Entonces esa forma en la que el conflicto armado se va transformando como de un conflicto, digamos, social y político armado en las ciudades a un conflicto, digamos, más criminal, ¿sí? Por cuenta del fortalecimiento de las estructuras paramilitares, ¿sí? Pues la discusión sigue siendo política, por supuesto, porque ese modelo de las bandas criminales controlando los barrios es un modelo profundamente funcional al control territorial de un gobierno como el de Iván Duque o incluso como el de Juan Manuel Santos. Entonces uno arranca pensándose los problemas juveniles, luego entonces conoce y tiene la posibilidad de pensar las dinámicas nacionales, y luego esa dinámica nacional, pues a su vez necesita llenarse de contenidos particulares, y en ese sentido el lugar que hemos encontrado para construir como esa
ese pedacito es la construcción pues, de las propuestas de ciudad. Busquemos una solución para la vivienda. O les meto 20 de rascamotos y empiezo a llamar gente aquí para el camión. Entonces aprendan a respetar y no les pasa nada. Pasa con la salud, pasa con empresas públicas que pasan a hacer relaciones público-privadas con empresas privadas, bueno, en general, porque lo que requieren, respondiendo al neoliberalismo, es que haya una relación recíproca pero vacía entre el Estado y las dinámicas propias del mercado, ¿sí? Entonces, sí hay que dar derechos, pero entre más derechos se den, a sí mismo se le dan más ganancias al mercado, ¿sí? Es como decir cómo funciona la ley 100, ¿no? Entonces la ley 100 lo que hacen es darle, hay personas que tienen CISBEN, ¿sí? Entonces se les da un subsidio a la gente para que asista al médico, pero finalmente quienes reciben ese subsidio son los hospitales privados, que la gente va a esos hospitales privados y reciben una suma importante que se supone que es un subsidio para una persona, pero que quienes lo están administrando es una entidad privada. Exactamente la misma fórmula se está pensando y se ha venido haciendo con la educación pública, no solamente universitaria, sino también de educación, digamos, básica y media. Y por eso, digamos, las organizaciones se juntaron y convocaron a crear un escenario, una agremiación. Inclusive el Congreso de los Pueblos fue en su Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías en Cali, donde sirvió de escenario de encuentro para que eso, digamos, ya tuviera proyección, porque la educación responde al proyecto de país, y si queremos un proyecto de país y no pensamos en las necesidades educativas, pues no nos estamos pensando realmente el país. Estamos cerrando un ciclo de construcción de propuestas alternativas, un ciclo histórico en el que la juventud colombiana, en el movimiento estudiantil, dijo ya basta de entregarle a otros las decisiones que van a afectar nuestras vidas. Y estamos legislando también en este momento y sancionando una propuesta alternativa de educación. Esta ley, esta propuesta, no se la vamos a entregar a los políticos corruptos de siempre. No se la vamos a entregar a ese Congreso de la República salpicado por la corrupción, por la parapolítica y que no nos representa. Es una propuesta que vamos a defender en las calles, que vamos a defender en cada una de las universidades, de las instituciones de educación superior, en cada uno de los barrios, de los colegios. Y queremos defender esa propuesta junto a ustedes. Es momento de que esta generación, de que ustedes y nosotros hagamos un cambio real en este país. Y como dijera también un líder campesino a finales del 18, compas, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser, que sea. Hay como una juventud que estamos en las calles, en las luchas contra la Organización Mundial del Comercio, contra el G20, contra el G8, contra el ALCA, el llamado de Fidel a llenar las calles del mundo contra el ALCA. Entonces en estos años, si no estoy mal, 31 de octubre del 2002, vamos a la calle. Entonces el movimiento estudiantil en todo el mundo, pero en Norteamérica también, nos volcamos a esa idea de que nuestras luchas están ligadas a las luchas de los pueblos del continente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en el mundo y lo que justifica que desde el movimiento estudiantil pues mucha gente quedamos con la idea de, bueno, vamos a ver estas luchas que nos inspiran tanto desde el sur, ¿no? Es mundial
el problema. Por eso mundialmente también se está formando una conciencia. Un mundo mejor es posible. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! Es que en Colombia, por el mismo conflicto armado, los mecanismos de resistencia pues, han tenido que adaptarse a esta realidad. ¿Sí? Entonces el carácter humanitario de Algucciones termina teniendo un papel político importante. ¿Por qué? Pues porque la defensa humanitaria de un territorio, es decir, permitir que la gente sobreviva dentro de ese territorio, es parte de la lucha contra el despojo. ¿Sí? Entonces hay una guerra de parte del Estado colombiano con sus estrategias legales e ilegales que incluyen acciones militares y paramilitares y también dejar hacer algunos otros actores ligados al narcotráfico en general, bueno, últimamente como carteles mexicanos y todo tipo de cosas de nueva moda, no tan nuevas. Todos estos tipos de actores, pues hay que encontrar las maneras de mitigar su impacto en los territorios, ¿sí? Entonces, una de las estrategias pues, es la visibilidad internacional. Eso incluye varios tipos de actores, gente internacionalista, de grupos solidarios, que tenemos ese compromiso, pues hacemos observación internacional. No es suficiente, también se invitan otro tipo de actores, ahí sí Naciones Unidas, OEA, bueno, todo otro tipo de actores, ya cumpliendo pues, con sus mandatos en el territorio. ¿Sí? Todas estas herramientas, la acción urgente, la denuncia, pedir a redes de gente que nos apoyan en otros países, que envíen comunicaciones a las autoridades denunciando porque han asesinado a este líder social, denunciando porque se cometió esta masacre, denunciando porque hubo represión contra esta marcha, pues son todos los tipos de mecanismos para que más ojos haya sobre el Estado colombiano, pues menos siga con su política criminal. En las periferias abandonadas del país, las comunidades han debido organizar múltiples acciones para denunciar nacional e internacionalmente graves violaciones a los derechos humanos y visibilizar la resistencia y dignidad de un pueblo que construye planes de vida y ordena su territorio. Pues a nivel global, muchas de las luchas que se hacen también pues, tienen que ver con unas amenazas que son comunes a los territorios. Y en todos los territorios, pues, por ejemplo, la industria extractiva es uno de las principales amenazas, que sea una mina hacia el abierto, que sea el petróleo, y uno ve pues, que ese sistema pues, es el mismo en el mundo, es decir, las petroleras que despojan a Colombia son las mismas que despojan a África, son las mismas que despojan al Medio Oriente y son las mismas que tienen sede en Canadá. Entonces, pues nosotros, digamos, parte de nuestro quehacer también ha sido esa denuncia, ¿sí? Como hacer las relaciones entre los pueblos indígenas de Norteamérica, de la isla de la Tortuga, que pocos son conocidos en el sur, pero que luchan a diario contra el colonialismo y contra el despojo de sus territorios por las petroleras, por los oleoductos y demás, pues tienen mucho que ver y mucho que decir a los pueblos que acá están organizados, que estemos hablando de la Orinoquía colombiana o venezolana o que estamos hablando de otras regiones. Pero también pues vemos que son las mismas empresas, es decir, por ejemplo, ¿quiénes amenazan la Orinoquía y los llanos colombianos? Pues los mismos personajes que eran dueños en PDVSA, que hicieron intentos de golpes contra Chávez con la famosa huelga petrolera, que se fueron a Canadá, que buscaron fondos públicos porque el gobierno canadiense financia las petroleras que se quieran lanzar al mundo con supuestas sedes en Canadá, y son los mismos que vuelven a aterrizar acá y son Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, y son los mismos que tienen a compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos tras las rejas encarcelados por haber protestado o haberse opuesto a al despojo, a todas las vulneraciones de derechos que constituyen estas empresas en el territorio colombiano. Entonces todo está en todo, ¿no? El Congreso de los Pueblos viene trabajando en formas de autoprotección que responden a las dinámicas populares y a los mandatos que se han venido construyendo. Creo que el principal esfuerzo del Congreso de los Pueblos por parar esta violencia y por cambiar la realidad del país fue conformarse, ¿sí? Fue no seguir por separado muchas organizaciones, muchas expresiones diversas, sino determinarse a hacer con otros y a construir colectivamente.
ahí nos hemos encontrado con dinámicas que hemos ido aprendiendo de las experiencias de los otros y de las otras. Y entonces, pues cuando nosotros llegamos inicialmente a la constitución del Congreso, existía ya la Guardia Indígena, pero no estaba en ese momento con claridad otras expresiones del campesinado, de los pueblos negros, de las personas en la ciudad que estuviesen planteando también ese ejercicio de guardia. Hoy ya es un desarrollo del Congreso de los Pueblos y es un desarrollo que se da en el marco de no creer en la posibilidad de que ningún ente de la institucionalidad o del Estado quiera realmente protegernos. O sea, aquí la gente la matan con o sin esquema de la UNP, con o sin aviso a la policía. Y la matan es dependiendo de los intereses económicos de los poderosos. En esa medida, pues la única posibilidad que nosotros tenemos de tener mecanismos certeros que nos puedan proteger es que sean mecanismos constituidos por el pueblo, avalados y legitimados en la fuerza y el poder que tiene el pueblo en los territorios. En este proceso de lucha y de resistencia, recordar de manera especial a todos nuestros compañeros que han entregado su vida en el marco de este proceso de resistencia y lucha. Compañero y líder de la Guardia Indígena Buaku Otegría. No hay momentos de tristeza, sino celebrar cómo cada uno de nosotros entregamos nuestras vidas por defender los principios rectores de nuestra lucha y unidad. Desde el Congreso de los Pueblos, desde nuestra cultura, de nuestra autonomía, vamos a darle un fuerte aplauso, 1 minuto de aplauso para todos nuestros compañeros que han entregado sus vidas en este proceso. ¡Nación Uwa! ¡Congreso de los Pueblos! ¡Pueblos indígenas de Colombia! ¡Pueblos iguanes! ¡Pueblos campesinos! ¿Hasta cuándo? ¡Oigo! ¿Hasta cuándo? ¡Bastones en alto! Es un guardia milenario, para que nos siga defendiendo, ¿oyó? Para que esto no se acabe. Háblenle en el idioma. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia! Los guardias, para ser guardias, dependen de que la Junta apruebe que sean los guardias, de que las asociaciones aprueben que las personas integren la guardia, no es que las guardias sean figuras como de control autónomas, y sus recursos también vienen de esos ejercicios de la comunidad, ¿cierto? Entonces la Junta, las asociaciones, todos ayudan a tener como los recursos de la guardia. Y pues el año pasado hicimos un ejercicio de refugio humanitario. Ese ejercicio lo hicimos pues porque no logramos, hemos tratado de parar el genocidio de muchas formas, y en ese espacio de refugio humanitario que se hizo a nivel nacional, en el que llegaron todas las regiones acá a la ciudad de Bogotá, y nos concentramos durante varios días en la Plaza de Todos, la Santa María, lo que ocurre es que una de las conclusiones del refugio es que la forma de protección de las comunidades no podían seguir siendo las institucionales, sino que debíamos hacer un esfuerzo por generar una comunidad entre las diferentes expresiones de la Guardia. Más de un 80% de nuestros líderes se encuentran amenazados. Eso nos ha hecho que nosotros hoy nos desplacemos y le demos a conocer a la opinión nacional e internacional la situación tan grave que está ocurriendo en nuestros territorios. Nosotros hemos hecho varias denuncias, pero el gobierno nacional solamente responde con mandarle unas medidas de protección que consisten en 2 hombres y un vehículo blindado en ocasiones, o consiste también en un chaleco y un teléfono. Lo que nosotros estamos pidiendo es blindar nuestros territorios,
que a través de los consejos comunitarios, a través de los resguardos indígenas o a través de las comunidades campesinas se les puede entregar los territorios titulados y así ellos con cada uno de forma organizativa pueda llevar a cabo ese proceso de protección y autoprotección de su territorio. Nuestro territorio ha tenido un abandono social por parte del Estado, pero fuera de eso hemos venido reclamando al Estado los derechos que nos corresponden como ciudadanos de este país. Eso nos ha llevado a una persecución y estigmatización del sur de Bolívar de los líderes. Fuera de eso hemos recibido algunas amenazas, judicializaciones, capturas de algunos compañeros. La idea es mostrarle al país y al mundo entero la situación que hoy están viviendo los líderes de nuestro país, Colombia, de asesinatos, persecución, judicialización y puestos en prisiones, por reclamar siempre nuestros derechos. Queremos que el mundo entero sepa qué está pasando en nuestro país. Y todo eso viene encaminado en un proyecto que busca acabar la resistencia y la lucha en el país, ¿sí? O sea, no es un asunto gratuito, o sea, el mismo plan que lleva a buscar y a exterminar al opositor que está en las armas es el plan que lleva a tratar de exterminar al opositor que desde el Poder Popular también quiere cambiar el país. Y esa es la realidad, en la medida que a ellos no les interesa realmente cuáles sean las reglas del juego, ellos lo único que quieren es no perder el poder. Y así entonces nos encontramos con situaciones que estarían muy regladas, como son los procesos penales, que son espacios donde está claramente qué es un delito, qué no es un delito, qué está tipificado, qué no, cuándo tú incurres en la comisión de un delito y cuándo no. Y nos encontramos con situaciones, por lo menos en mi región, en las que capturan 22 personas, 17 personas en una sola captura. Y nos encontramos con audiencias de legalización de captura, imposición de medidas de aseguramiento, en la que la peligrosidad de las personas que están siendo objeto del derecho penal radica, literalmente lo han dicho así algunos fiscales, en que organizan marchas. Adicionalmente, la defensa manifestó que los testigos decían que ella hacía marchas donde hablaba de la igualdad, del derecho al trabajo, pero se le olvidó decir que igualmente la señora habla de un cambio social. Y como es de conocimiento, cuando estamos hablando de un cambio social, estamos hablando de unas políticas diferentes a las establecidas en el Estado. Y eso no es un delito en este país, pero ahí se sustenta la peligrosidad de esa manera. Y te da cuenta uno de que algo muy malo está pasando cuando además la juez accede a dar medidas privativas, restrictivas de la libertad en un escenario de una justificación como esas. Pero no bastando con eso, son fiscales que luego son procesados por paramilitarismo, como ocurre actualmente con los procesos que se han llevado a cabo en el sur de Bolívar. Entonces, son situaciones muy complejas. Situaciones complejas que son de larga data. En el mundo entero hay un incontable número de colombianos y colombianas que con dolor decidieron abandonar su patria para salvar sus vidas y la de sus familias ante la persecución y el exterminio. ¡Stop a los asesinatos de líderes sociales en Colombia! ¡Stop a los asesinatos de los líderes sociales en Colombia! Desde Bruselas, acompañando a todos los líderes sociales, los que están todavía en vida. Todo desplazamiento, no somos nosotros los líderes que tenemos que salir, entre comillas líderes, o los activistas o los defensores de derechos humanos, o los cultores, la gente que da cultura. Toda persona que tiene que salir de una región o abandonar el trabajo comunitario es una pérdida y es una desmovilización para el movimiento social. Es la forma de desmovilización, de neutralización y de aniquilamiento del movimiento social la más efectiva, porque el terror a ser detenido, el terror a ser desaparecido es más fuerte que el miedo a la muerte. Fue una época en la que mataron, por ejemplo, después de que nosotros salimos a Jaime Garzón.
Antes de nosotros salir en el 98 habían matado a uno de los abogados más importantes, uno de los líderes de trabajo de derechos humanos más importantes, el doctor Eduardo Umaña Mendoza. Habían matado a unos líderes cristianos, a unos dirigentes intelectuales católicos en su apartamento, marido y mujer. O sea, eso es el hecho de perseguir el pensamiento aterroriza y desmoviliza. Y entonces el Estado lo aplica como una cosa sistemática. En lugar de abrir el espacio de debate, y lo mejor sería de construcción colectiva, un poco lo que se ve aquí en Europa, a pesar de las diferencias entre catalanes y País Vasco y el resto de España, gallegos, o las diferencias en Suiza, cantones alemanes, italianos, francófonos, aquí en Bélgica. A pesar de las diferencias, hay un acuerdo común de tratar de salir entre todos adelante. En Colombia se hace lo contrario, es aniquilar al que piensa distinto, aniquilar al pensador y aniquilar a la oposición. No hay espacio para la construcción democrática, oposición o gobierno-oposición. Bueno, la violencia que le da tan duro al movimiento social y popular no se podría argumentar desde la existencia de la lucha armada en el país, ¿sí? Uno ve que las razones que llevan al pueblo a organizarse son las condiciones de violencia sistémica, o sea, aquí hay una violencia de hambre, aquí hay una violencia en las posibilidades de acceder a la salud, aquí hay una violencia en la posibilidad de acceder al techo, y también hay una violencia que ejercen esas clases dominantes históricamente, que no es una historia de ahora, que es una historia de más de 100 años, en la que permanentemente han buscado exterminar al opositor. El Congreso ha entendido la paz como una paz con justicia social. Realmente lo que queremos decir es una paz con transformaciones, porque pues realmente, como diría Marx, no hay que buscar la justicia social, sino que hay que buscar el cambio del sistema, ¿sí? Ese es realmente el fondo del planteamiento del Congreso de los Pueblos. Y nos dimos a la tarea, incluso intentamos dar el primer paso en ese gran diálogo nacional, ¿sí? Y asistieron las insurgencias, participó la comunidad internacional, participamos movimiento social con las conclusiones que habíamos sacado en ese congreso. Esa fue nuestra ponencia, ¿sí? Nuestra propuesta en ese primer intento de gran diálogo nacional, y el gobierno nacional no participó. Y recordemos que ya para entonces se estaban adelantando los diálogos entre las FARC y el gobierno nacional. Ahí tuvimos claro cuál era el modelo de negociación que se estaba adelantando. El modelo de negociación que tenía el gobierno, pero también el que estaba aceptando las FARC, ¿sí? Un modelo de negociación sin participación de la sociedad, ¿sí? Y mucho menos de esa parte de la sociedad excluida históricamente. El Congreso de los Pueblos, entendiendo el momento, ¿sí? En ese marco de ascenso de las luchas sociales, y que la lucha por la paz, ¿sí? Se llenaba de contenido desde los movimientos sociales, el tema de participación se puso al centro, ¿sí? Y nos dimos a esa tarea y propusimos entonces la creación de una mesa social para la paz, que no era que se agruparan en esa mesa social para la paz, ¿sí? Las diferentes expresiones del movimiento social popular en el país, ¿no? Cuando decíamos mesa social para la paz, lo que estábamos hablando era de un escenario de negociación, ¿sí? De negociación en donde participara la sociedad y principalmente los movimientos sociales, con la contraparte sería el Estado e incluso representantes de los gremios económicos, ¿sí? Porque entendíamos que si acaso era viable desarrollar un proceso de solución política al conflicto social y armado que derivara en algunas transformaciones democráticas, que no revolucionarias ni socialistas, por supuesto, ¿sí? La participación de la gente era fundamental. Y nuestra apuesta de 20.000 delegados y delegadas que estuvimos en ese congreso
pues fueron esas conclusiones del Congreso Nacional para la Paz. Esa era nuestra agenda con la que incursionamos en ese campo de disputa. En el Congreso de los Pueblos decíamos, ese es un campo de disputa, ¿sí? Como hay tantos otros. ¿Sí? Eso no significaba ni significa que renunciamos, ¿sí?, a las transformaciones de orden estructural, las transformaciones socialistas, sino que íbamos a ensayar un camino de acumulación que tal vez pudiera ser viable. Hoy lo que podemos concluir es que es supremamente difícil, y aunque mantenemos enarbolada la bandera de la paz, estamos cada vez más convencidos y convencidas de que la paz nace desde el poder popular. Y por eso nuestra tarea central ahora, en este momento, es la construcción del poder popular, es construir territorios campesinos agroalimentarios, ¿sí?, es construir nuestros planes de vida, ¿sí?, es crear nuestras formas propias de gobierno, nuestras formas propias de protección en las guardias campesinas, étnicas y populares, tratar de avanzar en esa misma perspectiva a nivel urbano, porque definitivamente lo que el proceso de paz que se adelantó entre la FARC y el gobierno nacional, lo que le está demostrando al pueblo colombiano, ¿sí?, es que los cambios estructurales, las transformaciones sustantivas, sustanciales a las que aspiramos, solo vendrán de la construcción del poder del pueblo. Entonces no renunciamos a la paz, ¿sí? Solo que estamos concluyendo que es nuestra tarea, ¿sí?, como pueblos, es nuestra tarea construir la paz, y que ella deriva de una transformación estructural en el país. El Congreso de los Pueblos cumple 10 años desde su instalación y ondea banderas de luchas históricas que movilizan a una sociedad que clama un cambio. En medio de un cierre de caminos para la democracia, abre calles, vías y veredas llamando a la unidad de sectores populares, pueblos indígenas, afros y campesinos, inspirados por la idea de un futuro que le pertenece a los pueblos. Caminando con más fuerza, plantea frente a la política de la muerte una filosofía de la vida digna.